Señora Evgenia Medelleva, me decías, Evgenia, que es también actriz y escritora de obras de teatro y de cine, que en Rusia conocían a Fernando Carrillo. Claro, obvio. Yo vine a Venezuela viendo las novelas venezolanas. Y estaba ahí como una figura central, fundamental. Nazdarovia, Evgenia. Eso. Bienvenida a la bella Venezuela que tiene tanto que darte, tanto que ofrecerte a ti, una mujer comprometida. Nazdarovia, esa salud que hay que desear siempre a todos. Bueno, Nazdarovia. normalmente se pronuncia con un trago en las manos. Sí, con una Un trago en las Nazdarovia. manos. Pero bueno, lo dejamos pendiente para luego. Entonces, ¿qué posibilidad hay, Carrillo, Fernando, de ese festival mundial de actores, de productores y de creación, sobre todo con el sello del tercer mundo? Justamente, Julio César y mi bella Evgenia. Es como Eugenia. Danos tu nombre en ruso, por favor. Evgenia. Evgenia. Pero también es Catalina la Grande en una obra de Me teatro. puede decir Así es. Catalina, así Quiero que Catalina. Su Majestad. Por favor. Sobre todo, Reina. sobre todo que llevó al teatro y a la obra Miranda y Catalina, Quiero los que nos amores hable de ocultos y eso. Y secretos. claro que va a haber espacio. Justamente lo que te venía diciendo. En Bollywood, Bollywood es el Hollywood bolivariano. Perfecto. Van a converger todos los grandes artistas del mundo. Como Eugenia, como Eugenia. Le voy a decir Eugenia. Pronto está también nuevamente Cuéntanos de tu con obra. Bolívar, ¿no? Y con Miranda estuviste. Realmente tuvimos ya dos coproducciones, que es una del cine, que se trata de una expedición rusa perdida en los tepuyes, ya que aquí los paisajes de verdad se prestan para todo. Venezuela es un país muy ¿Cuándo la pequeño. estrenas? Este año tengo que estrenar. Hay que invitar entonces a Margarita a la... Obvio. Claro que quiero estar. Y deberíamos invitada. sacar una serie basada en esa película. Tenemos que empezar ya a realizar las coproducciones. Mira, vamos, la otra vez estuve en casa de nuestro embajador o nuestro ministro, Alex Saab, y me decía Alex que hoy es el ministro de Industrias, de Nuevas Industrias, y que está trayendo billones de dólares en inversión para acá. Me dijo él, vuelven las telenovelas, vuelven las series, vuelven las grandes producciones, y en eso estamos trabajando, Chenia. Excelente. Vuelven todas las grandes producciones, vamos a empezar a producir. Todos los artistas del país tienen que estar ocupados, con contratos, con exclusividades, trabajando. Bien atendidos. Todos los estudios del país y todas las personas que tienen las frecuencias radioeléctricas más poderosas del país tienen que poner a funcionar esas No, y tener apertura. señales Fíjate tan que poderosas. después de una entrevista que hacíamos con Eugenia aquí, vieron que era rusa, la llamaron para Miranda, pero después para Ali Primera, porque un primer amor de Ali Primera fue una sueca o noruega, Sí, ¿no es? sí, Cuéntanos un poco una eso. sueca. Hago papel de una sueca y de paso... ¿En la película? Mi mamá en Moscú fue a ver la película en el Festival de Cine de Moscú. Imagínate la alegría, Y te vio a ti, te vio mami. Sí, en me vio Moscú. mi mami ahí, Qué sí. cool. la alegría de ver a la hija ya Y triunfando y en español perfecto. Y el director nos adelantó algo, que van a sacar una serie. ¿Quién fue el director? Daniel La Maca. Yergue. Ah, Daniel. Claro, tú conoces también el medio artístico nuestro, Claro, ¿no? claro. Has estado siempre en esto. Pero trata de plantearlo a las embajadas y consulados en Venezuela, porque también los mecanismos de integración como UNASUR, la CELAC, les interesa la dimensión cultural de la integración. Así es. Y hay que integrarnos. Y esta industria, porque viste que a veces, Julio César, la gente es como medio sectorial, ¿no? Y parcelas, y Sí, aquí sí. esto se Hay que trata de evitar, la claro, unión. Lo decía Chávez, unidad, unidad, unidad. Tenemos que estar unidos. Entre los artistas tenemos que estar unidos. Entre los productores, entre los latinoamericanos. Y ahora tenemos a los hermanos grandes. Claro. Tenemos a Rusia, a China. Vamos a unirnos. Porque En la Si unión no quedamos está la con, fuerza. si no quedamos Síguelo ahí, con- mi querida si no- Jenny. si no quedamos con el pueblo de Comala en la obra de Pedro Páramo, solos y abandonados en un desierto. Solos, abandonados. Hay que trabajar en comunidad y con amplitud. El Papa mismo tuvo dos encuentros últimos, uno con deportistas del mundo y otro con artistas. Y hablaba de eso, de cómo el arte, la cultura y el deporte une tanto. Es una especie de metáfora de la sociedad. con generosidad, Julio César. Hay que ser desprendidos, hay que celebrarnos los unos a los otros y dejarnos de envidias y dejarnos de celos. Bueno, Además que la amistad oficialmente entre Rusia y Venezuela lleva 250 años más o menos, con la unión de Francisco de Miranda y Catalina la Grande. es el primero que describe las bellezas de Kiev, de Ucrania, de Rusia en esa época. Exactamente. Y además, Después está mano Gerson. derecha de Catalina para muchas cosas. Y del conde de Potemkin, ¿no era? Pachomkin. El hombre que lo llevó, además en Ucrania, cuando él llegó, había una especie de pandemia y en los 45 días que estuvo aislado aprendí un poco de ruso y hablaba francés e inglés, total que impresionó a Catalina. No pudo convencerla de mandar tropas para la independencia, pero sí le dieron un grado de coronel. Sí, le dio un salvoconducto, lo nombró un coronel y le dio un financiamiento.
Exacto. Bueno, ahí Francisco, pueden haber nuestro gran- obras comunes con los rusos, además toda la historia de Rusia, precisamente ahora que se celebra el Nuestro gran aniversario de la héroe. victoria, hay tanto heroísmo en todo esto. Y Venezuela necesita proyectar toda su historia. Una de las cosas que me dijo Alex Saab es que nuestras historias vamos a contarlas al mundo, pero también tenemos que traer a Hollywood a trabajar con nosotros. Claro, claro. A trabajar con Genia. De repente necesitamos que esos personajes los hagan de repente. Bolívar, Sean Penn ya está un poco grande para ser Bolívar, sí. pero nos debe algunos favores Sean Claro. Penn, pero tenemos que traer a Hollywood, que viene de caída, que se quemó, a trabajar con los artistas del mundo, a trabajar con Genia, a trabajar conmigo, a trabajar con todos, pero vamos a poner a Hollywood también a vendernos nuestras historias para que verdaderamente las vea el mundo, porque Ian Wallace no lo conocía nadie, hasta que Mel Gibson hizo Braveheart y presentó a este libertador escocés. ¿Viste esa Claro, película? claro. ¿no? Entonces, tenemos Es que contar las excelente idea. historias y tenemos que aprovechar a... Acontecimientos que haya para darle Tenemos sentido. que aprovechar Fíjate, también- la última película, Cónclave, a raíz de toda esta situación sobrevenida en Roma, se ha convertido en una película muy interesante desde el punto de vista de la interpretación de los sentimientos, de las ambiciones, de las pequeñas cosas que pueden haber en el mundo de los grandes espíritus. ¿Tú te imaginas una historia de Meryl Streep y Javier Bardem? Meryl Streep como Cilia Flores, Javier Bardem como Nicolás Maduro. Vamos a contar la historia de amor de verdad, señores, porque es que los tienen satanizados. Nombró a mis actores ¿entiendes? favoritos. Los tienen Son de primera satanizados línea, y lo que son una gran historia de amor, parecen miel. Yo estaba, Lo bueno siempre hay que destacarlo en todas partes. lo veo, se van caminando así hacia su casa, hacia su habitación. Pero ya tienes una historia Y le, para y le contar. toca la mano. Tienes una historia y para le pone contar. la cabecita. Yo le digo, vas a seguir, Abigail. Son miel. por cierto, y entonces le- los tienen satanizados. Por cierto, le hermanos. decía a Eugenia que podemos hacer la historia de Nogales Méndez. Rafael Nogales Méndez fue un tachirense que peleó en la Primera Guerra Mundial y fue alto oficial del ejército turco precisamente contra los rusos en la batalla de Van y fue el que logró la paz en el Medio Oriente con Lawrence de Arabia, porque Lawrence representaba a Francia e Inglaterra. Lo que pasa es que Lawrence tenía a Hollywood y a Occidente y Nogales Méndez nadie lo conoce y es un tipo que es tan universal como Miranda. Entonces tenemos que llegar a esos valores universalizados. Has dicho- Así que te voy a dar el guión para que hagas la película. Me encantaría. Rafael Nogales Méndez, un caballero andante. No, pero intelectuales como tú, Julio César, hacen falta y gente internacionalistas como tú, que podamos contar la historia en el contexto real de las cosas, porque el contexto de Hollywood es que Ah, no, claro. siempre salvan el mundo. Bueno, Lawrence de Arabia, como Sí, te decía. el malo, el villano siempre es el ruso. Ahora, ¿Quién era el villano en Rocky? claro. Obvio, obvio. Ruso, malo, ruso, ¿Sí malo. has visto el Red Sparrow? Red Sparrow. Tú ves que Bueno, el villano es la cara de Putin, de verdad se pasaron. entonces no puede ser que... Cierto, Tenemos una que pregunta. ponerle una contraparte a Por Hollywood. cierto, La una narrativa tiene que ser O que más... se unan o le vamos a dar Por una cierto, buena Hay que hacerle una contraparte. contraparte a Hollywood y vamos a hacer el imperio comunicacional del bien. Ahora una pregunta Eso es lo final que ya vamos a para hacer. terminar, que es una reflexión que hizo el actor francés Depardieu, que todavía está vivo. Gerard. Que hasta qué punto el actor... Que tiene el ahorita actor- nacionalidad rusa, de paso, está porque está evadiendo perseguido los en Francia. impuestos. Sí, está perseguido ahorita y está en Rusia. Él decía que cuando interpretan un personaje, ustedes como actores se convierten tanto en el personaje que pierden un poco la dimensión personal, de su propia personalidad. Y que ese es el instante en que ustedes como que tienen un milagro. Por cierto, el último libro de Javier Cercas de España sobre el Papa se llama, él hizo la anatomía de un golpe que fue el golpe de Estado en España. Y ahora hizo el libro El loco de Dios, hablando del Papa, que era un loco, dice él, que fue al fin del mundo. Entonces, habla de ese instante. Ustedes, ¿cuándo dejan de ser actores para lo que ustedes están haciendo, recrear de nuevo el mundo, como el caso tuyo o el caso de Eugenia, ya que es venezolana, pero como actriz Como está arepa, incorporada a ¿no? todo? Entonces, ¿cómo termina usted? ¿Cómo te sientes ahora como actriz en relación con tu vida personal anterior? Mira, aquí me siento excelente. Incluso Argentina había hecho muchas coproducciones con Rusia, porque nuestro querido actor, ya bien famoso en Rusia, puede ir ¿Ah, para sí? allá también a hacer producciones. ¿Lo conocías Como hizo mucho, Natalia entonces? Oreiro. Vamos a que- hacerlo. Yo Argentina lo quiero mucho, hice grandes producciones en Argentina. Mi primera esposa me divorcié de ella en Argentina. Sí, sí. Pero eso es lo que vamos a hacer. Y sí, conozco a Natalia muy bien y es el momento de esta transculturización o de intercambio cultural Exacto. entre nuestras naciones, que son naciones amigas, naciones hermanas, y vamos para adelante. Estamos construyendo una gran industria
Amén. Y El Rey de la Novela es un proyecto que vamos a filmar en los Médanos de Coro para mostrar nuestra Venezuela, igual que la serie que vamos a hacer con Cumbiasa que se llama Amor de Viaje, que me encantaría que hicieras una participación allí, Eugenia. Y El Rey de la Novela también es un videoclip que vamos a hacer que me encantaría invitarte porque después te cuento la historia y encajas muy bien. Sí, es que mira, Fernando, cuando el uno séquito del rey. O la reina. Es que, Fernando, cuando uno está, por ejemplo, en Dubái, que yo estuve 3 años, o en Kuwait, esos médanos de Coro nos recuerdan ese desierto teniéndolo a la mano. O cuando subes, cuando subes a Bolívar, al Pico Bolívar, estás en Suiza. Y si vas al llano, todo estás en en un Brasil, territorio muy o en pequeño, África, no es sí. lo mismo Tenemos recorrer todo. Venezuela como y en Brasil las playas, o 2000 Rusia. kilómetros de playa en el Caribe. Embajador, ¿no te parece que estamos subpromocionados? Claro, muy mal promocionado. Hay que publicitar más a Estamos Venezuela. subpromocionados, es un problema comunicacional Pero eso hace falta. que se está arreglando. Pero hace Hay falta mucha estas cosas gente- que están haciendo ustedes de promover. Hay Y mucha esto gente- rompe las fronteras. Y lo está haciendo Marca País, Daniela Cabello, hay mucha gente que lo está, pero tenemos que unirnos, porque a veces siento que somos un poquito separatistas. Yo creo que la unidad es necesaria. La unidad es muy necesaria, porque no podemos trabajar por Hay separado. en sino psicología unión. un dicho, una metáfora que dicen el dilema del prisionero. De 2 personas que están en una cárcel y por no colaborar siguen presos, prefieren seguir presos por egoísmo, cuando colaborando hubieran podido salir. Y así hay varias metáforas también de la necesidad de unirnos, que lo decía el Papa, estamos en un solo barco. Y lo decía Gorbachov en una oportunidad también, si esto se hunde, todo se hunde. O en México, el tobo de los cangrejos. Claro. O sea, ¿no? El que están saliendo los cangrejos, pero el otro no te deja salir. Ven acá, ¿cómo es la...? Por cierto, en México te conocen mucho, yo estuve diplomático en México, y el cine, ahí hay que ver la importancia que hay el gobierno y la sociedad civil al cine y al teatro. Bellas Artes sigue siendo modelo. Sí, estoy verdaderamente enamorado de la mejor presidenta del mundo. Enamorado platónicamente y en admiración, porque admiro mucho a su esposo también. Pero lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, Y finalmente... toreando muy bien a Trump, Claro. surfeando de una inteligencia. Dicen por eso que las mujeres pueden gobernar mejor que los hombres, porque han sido jefes de Estado, han sido muy hábiles. Y con Trump la ha tenido dura. Es Trump. un chiste ruso que dice, si el mundo fuese gobernado por mujeres y no por los hombres, no existirían guerras en la tierra. Es cierto. Sino los países que no se hablan entre ellos. Yo quiero que las mujeres al poder, gobiernen las mujeres.